Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos al segundo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. Este módulo tiene como título Propagación de la onda acústica y propiedades de estancamiento. Al igual que en el módulo anterior, en el módulo 2 vamos a continuar estableciendo la base conceptual para el análisis de flujo compresible de los próximos 4 módulos. Así que los objetivos de este módulo son definir velocidad del sonido y reconocer su estatus de propiedad. Así que eso va a ocurrir en la primera parte de este módulo, que es realmente un módulo bastante corto. Vamos a definir el número de Mach, que es un parámetro adimensional importante en el análisis de flujo compresible e igual de importante en el análisis de flujo compresible es la definición del estado de estancamiento y sus propiedades. Por lo tanto, los últimos dos objetivos también van a ser importantes en el análisis de flujo compresible. Estos son definir el estado de estancamiento y las propiedades de estancamiento. Es posible definir las propiedades de estancamiento si no tenemos un estado definido. Así que vamos a ver qué entendemos por velocidad del sonido. Acá nos preguntan qué representa la velocidad del sonido y la respuesta está en la siguiente diapositiva, donde nos dice este recuadro: la onda de sonido se propaga a la velocidad de propagación de una onda de presión de magnitud infinitesimalmente pequeña. Así que una onda con diferencial de presión de P se propaga a la velocidad del sonido. Por ejemplo, en el curso de termodinámica 1 hablábamos de procesos cuasi estáticos y decíamos que si empujábamos el pistón en esta dirección, esta región del contenido del sistema de pistón y cilindro se iba a enterar que algo estaba ocurriendo y a qué velocidad se propaga la información de lo que ocurre en esta región. Esa información se propaga a la velocidad del sonido, que repetimos es la velocidad de propagación de una onda de presión infinitesimalmente pequeña. Así que vamos a describir lo que se muestra en esta figura. Se le aplica un desplazamiento al pistón con velocidad de v y eso va a generar la propagación de una onda de sonido que va a mostrar al resto del flujo contenido en este sistema que algo está ocurriendo en el contacto entre el pistón y el contenido del cilindro. Así que tenemos una onda que se desplaza en esta dirección a una velocidad c, donde c representa la velocidad del sonido. De este lado de la onda acústica o de la onda de sonido, el fluido está en reposo, así que acá la velocidad es 0 y las propiedades son h, p y ρ. De este lado de la onda vamos a asignar propiedades h más de h, p más de p y ρ más de ρ. Y vamos a en unos minutos describir cuál es la lógica de que las propiedades estén definidas de esa manera. Hasta ahora, cuando hemos tenido un ducto, a las propiedades de entrada les hemos llamado ρ, p, t, etc. Y a las de salida son las que llamamos h más de h, ρ más de ρ, t más de t. Que repito, del lado derecho de la onda la velocidad es 0 y del lado izquierdo la velocidad es de v, que es la velocidad de propagación del cilindro. Vamos a seleccionar un volumen de control alrededor de la onda acústica para analizar
balance de masa y balance de cantidad de movimiento, y el acople de esos dos principios fundamentales nos va a permitir definir la velocidad del sonido. Sin embargo, si vamos a definir el volumen de control alrededor de la onda acústica, tenemos un volumen de control que se está desplazando. Así que vamos a definir un volumen de control y vamos a establecer propiedades relativas al movimiento de la onda acústica. Es decir, vamos a suponer que el volumen de control está en reposo. Esta es la onda acústica. Así que si yo tuviera que poner en reposo esta región y simular las características de este lado con respecto a esa onda, la onda se está moviendo en esta dirección. Así que si yo voy a mantener la onda estática, es como si tuviera un flujo moviéndose en esta dirección a una velocidad c. Así que de este lado, la velocidad es c, la entalpía es h, la presión es p y la densidad es ρ. Vamos a suponer por un momento que aquí la velocidad fuera cero. Si aquí la velocidad fuera cero, la onda se está alejando de ese punto. Por lo tanto, es como si el fluido se estuviera desplazando en esta dirección con una velocidad c. Sin embargo, este flujo no está en reposo. Esta región se está moviendo a una velocidad de v en esta dirección. Eso quiere decir que la velocidad con que el volumen de control se está alejando es igual a c menos la velocidad que tiene el flujo. Entonces ahora tenemos un volumen de control fijo donde a la entrada tenemos estas propiedades y a la salida tenemos esta velocidad, y como hemos hecho anteriormente, las propiedades de salida las obtenemos expandiendo en serie de Taylor y despreciando los términos de orden superior a 1. Suponemos que la velocidad de desplazamiento de v es mucho menor que la velocidad del sonido. Así que acá tenemos el volumen de control descrito de la misma manera en que lo hicimos en esta representación. Obviamente esta está más clara. Y nuevamente estas velocidades son relativas al movimiento de la onda acústica. Así que esto es como si tuviéramos un volumen de control donde esta región está fija. Tenemos velocidad relativa a la entrada es la velocidad del sonido, y la velocidad relativa a la salida es la velocidad del sonido menos dv. Y es con estas propiedades que vamos a establecer el principio de balance de masa y el principio de balance de cantidad de movimiento. Según el principio de balance de masa, en condiciones estacionarias, el flujo de masa que entra es igual al flujo de masa que sale. Y el flujo de masa que entra es igual a la densidad de entrada por el área de entrada por la velocidad de entrada, que en este caso es densidad ρ, la velocidad es c y el área simplemente la vamos a denominar como área. El flujo de masa de salida es igual a la velocidad de salida por la densidad de salida por el área de salida. De la densidad de salida es ρ más de ρ. El área de salida es simplemente A y la velocidad de salida es C menos dv. Vamos a copiar esto en un mejor espacio. El flujo de masa de salida es igual a la densidad de salida por el área de salida por la velocidad de salida, y es ρ más de ρ por el área por C menos dv.
Y estas dos cantidades deben ser iguales en condiciones estacionarias. Y al igualar estas dos cantidades se van a eliminar las áreas. Así que tenemos que ρ más dρ multiplicado por C menos dV es igual a ρ por C. Expandiendo, acá tenemos ρ por C más dρ por C menos ρ por dV menos dρ dV es igual a ρ por C, donde estos ρ por C se cancelan. Y hasta ahora hemos despreciado cualquier multiplicación de derivadas, o lo que hemos llamado los términos de orden superior, así que acá también vamos a despreciar este término, y de acá entonces vamos a obtener que ρ por dV es igual a C por dρ, de tal manera que dV es igual a C por dρ entre ρ. Y es el resultado que obtenemos aquí. Tenemos una ecuación que involucra diferencial de velocidades y diferencial de densidades. Sin embargo, el propósito es definir la velocidad del sonido. Uno de los propósitos, uno de los objetivos de este módulo es definir la velocidad del sonido que hemos definido con la letra C. Así que si ese fuera el objetivo, podríamos decir que C es igual a ρ por dV entre ρ. Y eso proporciona una definición. Sin embargo, el segundo objetivo de este módulo era reconocer el carácter de propiedad que tiene la velocidad del sonido. Y a pesar de que la velocidad es una propiedad que usamos para medir, por ejemplo, la energía cinética, no es una propiedad de aquellas que podemos buscar en una tabla, de aquellas que están sujetas al postulado de estado. Así que no nos vamos a conformar con esta definición de velocidad del sonido, y para cumplir ese propósito de darle un carácter de propiedad a la velocidad del sonido, vamos a avanzar hacia el siguiente principio fundamental, que es balance de cantidad de movimiento. El balance de cantidad de movimiento aplicado al mismo volumen de control relativo al movimiento de la onda indica que la inercia de flujo a la entrada menos la inercia de flujo a la salida más la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Entonces veamos el flujo de masa por la velocidad a la entrada es igual a ρ por A por C. Esto representa el flujo de masa multiplicado por la velocidad del sonido, o ρ por A por C al cuadrado. La inercia del flujo a la salida es igual al flujo de masa de salida multiplicado por la velocidad de salida, que es C menos dV. Pero el flujo de masa a la salida debe ser igual al flujo de masa a la entrada, por lo tanto lo vamos a expresar de la misma manera en que se expresó el flujo de masa a la entrada. Así que esto sería ρ por A por C multiplicado por C menos dV. Ya tenemos inercia de flujo a la entrada e inercia de flujo a la salida. En el movimiento de la onda acústica despreciamos efectos de fricción y efectos de fuerza de cuerpo. Eso significa que la única fuerza que debemos considerar son las fuerzas de presión. Y tenemos una fuerza de presión P por A que actúa en esta dirección, en la región donde el flujo está entrando. Y en esta otra región tenemos una
fuerza de presión dada por esta expresión. Así que sustituyendo en la ecuación de balance de cantidad de movimiento tenemos ρ por A por C cuadrado menos ρ por A por C cuadrado más ρ por A por C por dV más P por el área menos el área por P más dP, y esto debe ser igual a 0. Entonces estos dos se cancelan. Vamos a expandir este término o el último término del lado izquierdo, ρ por A por C por dV más P por A menos P por A menos AdP, y esto es igual a 0. Se cancelan estos de acá y obtenemos que ρ por A por C por dV es igual a el área por dP. Nuevamente se cancelan las áreas y dV es igual a dP entre ρ por C, y es nuestro segundo hallazgo con respecto al diferencial de velocidades, ahora en función del diferencial de presiones. Aquí está el mismo análisis, un poco mejor representado desde el punto de vista de las ecuaciones, pero el resultado es exactamente el mismo. Así que este es el resultado que obtenemos de balance de cantidad de movimiento, y en esta otra diapositiva tenemos balance de masa y balance de cantidad de movimiento. Ambos tienen en el lado izquierdo dV, por lo tanto podemos combinar estas dos ecuaciones y diríamos entonces que C por dρ entre ρ es igual a dP entre ρc. Y acá podemos cancelar estas densidades y obtenemos que C cuadrado es igual a dP entre dρ. O podemos decir que dP es igual a C cuadrado por dρ. Acá nos preguntan de cuántas propiedades depende la presión. Entonces, para contestar esa pregunta, la presión es una propiedad. Para poder evaluar una propiedad, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es definir un estado. Y para definir un estado necesitamos dos propiedades intensivas e independientes. Eso significa que la presión tiene que ser función de dos propiedades, y una de esas propiedades va a ser la densidad. Y la otra propiedad no sabemos cuál es, vamos a llamarle la propiedad A. Algo que depende de dos propiedades, su derivada tiene que estar definida como ya yo me adelanté, pero acá esto debería ser A. Entonces, tenemos que buscar una segunda propiedad para asociar con la definición que hemos obtenido de
balance de cantidad de movimiento y de balance de masa, que nos condujeron a esta definición de velocidad del sonido. ¿Qué efecto irreversible no hemos considerado en el análisis de cantidad de movimiento de la propagación de la onda acústica? Hemos dicho que la fricción es despreciable. De tal manera que la propagación de la onda acústica es internamente reversible. Adicional a eso, la propagación de la onda acústica no involucra transferencia de calor, por lo tanto es adiabático. Esta es nuestra ecuación de balance de entropía. Si el proceso es internamente reversible, no hay generación de entropía, y si es adiabático, es cero. Por lo tanto, el proceso de propagación de la onda acústica es un proceso isentrópico. De tal manera que la segunda propiedad que en la diapositiva anterior yo llamé A y acá le he llamado Y, puede ser la entropía. Y, que es la segunda propiedad, es la entropía. De tal manera que al propagarse la onda acústica, este término se hace cero, pues el proceso es adiabático y es internamente reversible. De tal manera que esto, si lo comparamos esto que está aquí, debe ser igual a esto que está acá, y eso nos conduce entonces a la definición formal de lo que es la velocidad del sonido. Y habíamos adelantado que S era la segunda propiedad, de tal manera que C cuadrado, que es el cuadrado de la velocidad del sonido, está definido como la derivada parcial de la presión con respecto a la densidad a entropía constante. Ya que la propiedad permanece constante si no hay fricción ni transferencia de calor, es la entropía. Así que aquí está la definición de velocidad del sonido como propiedad. ¿Y cuál creen ustedes que debe ser la velocidad del sonido de una sustancia incompresible? O de un líquido, por ejemplo. De un líquido que se comporta como incompresible. Así que vamos a dejar esta pregunta en el aire para que sea discutida a través del foro de discusión. Así que la pregunta es: ¿cuál es la velocidad del sonido a través de un líquido o de una sustancia que se comporte como incompresible, o que podamos aproximar a incompresible? En las primeras clases decíamos que nos íbamos a dedicar principalmente al análisis de flujo compresible en gases ideales. Adicional a eso, decíamos que no solo nos íbamos a enfocar en los gases ideales, sino que íbamos a aplicar la suposición de gases ideales con calores específicos constantes a lo largo de nuestro análisis de flujo compresible, que lo íbamos a limitar a esas características. Así que veamos cómo podemos definir la velocidad del sonido a través de un gas ideal. Sellamos
indicado que la propagación de la onda acústica es entropía constante. Por lo tanto, en estas relaciones TdS que debieron haber utilizado en su curso de termodinámica 1, el lado izquierdo de cada una de estas ecuaciones debe ser igual a 0. Así que igualando a 0 cada una de ellas, obtenemos que dH es igual a V por dP. Y en el caso de la segunda relación que aparece a la derecha, obtenemos esto. Hemos indicado que vamos a trabajar ahora con gases ideales. Hasta aquí la simplificación que hemos hecho. La única suposición que implica es que el proceso sea isentrópico. Si ahora suponemos comportamiento de gas ideal, entonces dH es Cp por dT en un gas ideal y dU es igual a Cv dt en un gas ideal. Y de aquí podemos despejar dt en ambas ecuaciones. Y ahora debemos recordar qué estamos tratando de lograr en este análisis que estamos llevando a cabo. El propósito es definir la velocidad del sonido en un gas ideal. Que hemos cumplido hasta ahora, hemos cumplido con este requisito, que la entropía permanezca constante. Sin embargo, necesitamos expresar un diferencial de presión en función de un diferencial de densidades. Y es por eso que hemos despejado esto en función de dt para igualar estas dos ecuaciones y eliminar el dt. Que borramos acá. Y obtenemos que el volumen específico entre el Cp por dP es igual a menos P entre Cv por el diferencial de volumen específico. Si recordamos, V es igual a 1 entre ρ. De aquí que el diferencial de volumen debe ser igual a menos 1 entre ρ cuadrado por dρ. Así que eliminando el diferencial de volumen específico, en el lado derecho obtenemos que 1 entre ρ por Cp por dP es igual a menos P entre Cv multiplicado por menos 1 entre ρ cuadrado de ρ. Reagrupando y combinando obtenemos que dP es igual a Cp entre Cv por P entre ρ por dρ. De tal manera que dP entre dρ es igual a
CP entre CV es K. Y P entre ρ para un gas ideal es igual a RT. Y que supusimos al principio de este análisis para llegar hasta aquí, habíamos supuesto que el comportamiento era isentrópico, de tal manera que podemos definir la velocidad del sonido o el cuadrado de la velocidad del sonido de un gas ideal como K por R por T, de tal manera que la velocidad del sonido en un gas ideal es igual a la raíz de K por R por T. Y esa es la definición de velocidad del sonido en un gas ideal que vamos a utilizar a lo largo de todo nuestro análisis de flujo compresible. Que por lo pronto borraremos todo esto para dar paso a las ecuaciones mejores descritas a las que los estudiantes tienen acceso a través de los archivos en PDF que están disponibles en la plataforma. Acá nos tomamos nuestro tiempo tratando de hacer las derivaciones para que el estudiante tenga acceso a esa explicación y no la tenga que, sea más fácil deducir lo que hay en las diapositivas. Así que nuevamente la velocidad del sonido en un gas ideal es la raíz de K por R por T, y acá el estudiante debe ser cuidadoso, que por ejemplo en el caso del aire, la R del aire, que usualmente lo consideramos un gas ideal, es 0.287 kilojoules entre kilogramos Kelvin. Sin embargo, si nosotros queremos que el resultado que obtengamos de la evaluación de esta ecuación esté en metros por segundo, debemos usar esta R o estas unidades para la R, que no debe confundirse y no debe utilizar R en kilojoules a la hora de evaluar la velocidad del sonido de gases ideales. Debe usar la R en joules y obviamente debe usar la temperatura en escala absoluta. Es un error común que los estudiantes usen esta R y obviamente su velocidad del sonido va a ser un número mucho más pequeño del que deberían obtener y su resultado será incorrecto o será mal evaluado por la plataforma. En el análisis de flujo compresible, un parámetro importante es el número de Mach. Y que define el número de Mach. El número de Mach compara la velocidad del flujo que denominamos como velocidad local, y eso es importante decir que siempre que hablemos aquí de propiedad local nos vamos a referir a las propiedades del flujo en un punto. Y esa velocidad del flujo en ese punto es comparada con la velocidad del sonido en ese mismo punto para definir el número de Mach. Y de la misma manera en que el número de Reynolds, si supera un valor, significa algo, y si está por debajo de ese valor, significa otra cosa. Diferentes rangos de número de Mach representan diferentes cosas. Y es lo que se menciona en esta diapositiva. Cuando el número de Mach es menor a 1, hablamos de flujo subsónico, sin esta R. Cuando el número de Mach es igual a 1, hablamos de flujo sónico. Si el número de Mach es mayor a 1, hablamos de flujo supersónico. Para valores de Mach mayores a 5, hablamos de flujo hipersónico. Y entre 0.85 y 1.15 es la región donde Mach está variando
de subsónico a supersónico, de supersónico a subsónico, hablamos de flujo transónico. Y al menos esta definición serán importantes en nuestro análisis de flujo compresible para definir diferentes comportamientos. Vamos a ver entonces cómo se propaga la onda acústica para diferentes escenarios. Acá, si la persona que emite la onda de sonido está en un punto fijo, de la manera en que describe esta imagen, se propaga la onda acústica, se propaga a la velocidad del sonido alrededor del emisor estático. Sin embargo, es posible que quien emite la onda acústica se esté desplazando. Entonces, ¿cómo se propaga la onda acústica? En función del desplazamiento del emisor de dicha onda. Acá, esto es lo que ocurre cuando quien emite la onda se desplaza a una velocidad, pero esa velocidad es menor a la velocidad del sonido. Eso significa que a medida que se va desplazando el emisor, la onda acústica siempre le lleva ventaja, siempre va adelante del emisor. Y el ejemplo clásico es si usted está detenido en una parada de buses, usted sabe que el bus se está acercando porque escucha el sonido del motor antes de que el bus se acerque a la parada. El bus se desplaza a una velocidad menor a la que se desplaza la onda acústica, por lo tanto usted puede enterarse que el bus se está acercando a la parada por la propagación de la onda de sonido que emite el motor. Pero ¿qué ocurre si quien emite la onda de sonido se desplaza a la misma velocidad que se desplaza la onda acústica? Entonces el fenómeno que ocurriría es el que describe esta segunda imagen, donde tanto el emisor como la onda acústica se desplazan a la misma velocidad. Es decir, en ese caso, si el bus lograra desplazarse a la velocidad del sonido, usted se enteraría que el bus está llegando justo en el momento en que llega, pues ambos, tanto la onda acústica como el emisor, se desplazarían a la misma velocidad. Pero ¿qué ocurre si el emisor se desplaza a una velocidad mayor a la velocidad del sonido? Eso ocurre en los aviones supersónicos. En ese caso, el emisor va por delante de la onda acústica, es decir, usted se entera que el avión pasó después que ya el avión haya pasado. Y como vemos en esta figura, lo que describe el comportamiento es una especie de cono. Y el ángulo asociado con ese cono es lo que se conoce como el cono de Mach. Y el cono de Mach tiene como ángulo alfa el inverso del seno de 1 entre Mach. ¿Qué pasa si el número de Mach fuera 1? ¿A qué sería igual el ángulo alfa? ¿Y qué le ocurre al ángulo alfa a medida que el número de Mach aumenta? Vamos a anotar eso aquí. ¿Qué ocurre? Con alfa si Mach aumenta. Y nuevamente vamos a dejar estas
preguntas en el aire para que los estudiantes puedan discutirlas a través del foro. Que debemos recordar que el propósito del foro es que ustedes puedan resolver las dudas que tengan sobre los conceptos involucrados en el módulo que estemos estudiando o en el módulo asociado con el foro. Hasta ahora la mayoría de las preguntas que he observado en el foro tienen que ver con análisis matemático sobre aproximaciones que hemos realizado al momento de definir los principios fundamentales en forma diferencial. Sin embargo, el foro está abierto para preguntas de tipo matemáticas y para preguntas de tipo conceptuales que estén relacionadas con el comportamiento físico del fenómeno que estemos analizando. Así que recapitulando, hasta aquí hemos definido lo que es la velocidad del sonido. Lo hemos definido como propiedad. Ya está claro que la velocidad del sonido al cuadrado es la derivada parcial de la presión con respecto a la densidad a entropía constante. En el caso de un gas ideal, la velocidad del sonido al cuadrado es igual a la razón de calores específicos por la constante del gas ideal del gas respectivo por la temperatura absoluta. Hemos definido el número de Mach como la comparación entre la velocidad local o la velocidad de flujo y la velocidad del sonido. Como veremos más adelante, esa comparación entre la velocidad de flujo y la velocidad del sonido va a definir cómo se deben comportar el flujo compresible para los diferentes casos que vamos a analizar. Avanzamos entonces a la definición de estado de estancamiento y propiedades de estancamiento. Para definir el estado de estancamiento vamos a realizar esta serie de suposiciones. El fluido es llevado al reposo, no hay transferencia de calor, no hay cambios de energía potencial y no hay irreversibilidades. Y esto de llevar el flujo al reposo puede que ocurra físicamente, puede que solo sea una descripción hipotética para definir el estado de estancamiento. Así que para la definición de estado de estancamiento es como si lleváramos el flujo al reposo sin transferencia de calor, sin cambios en energía potencial y sin irreversibilidades. Sin embargo, un estado local va a estar asociado con un estado de estancamiento sin que en la realidad o físicamente sea llevado al reposo. Y esta parte puede ser un poco confusa. O sea, en su curso de mecánica de fluidos 1 les deben haber hablado del tubo de Pitot. Y el tubo de Pitot es un dispositivo que se ubica a lo largo de una corriente de flujo. Tenemos un flujo que se mueve en esta dirección y al llegar al tubo de Pitot, ese flujo va a ser interrumpido, es decir, no va a poder cruzar ese tubo de Pitot, por lo tanto se va a estancar, su velocidad se va a hacer cero. Si ese cambio de movimiento a reposo ocurre adiabáticamente y ocurre sin irreversibilidades y ocurre horizontalmente, se satisfacen estas características. Si adicional a estas características suponemos que el flujo involucra un fluido incompresible, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli
entre los puntos 1 y 2 descritos en esta figura. Entonces, el estado 2, en el estado 2 el fluido está estancado, su velocidad es cero. El ducto es horizontal, por lo tanto no hay cambios de energía potencial. Si despejamos de esta ecuación, P2 es igual a P1 más ρ por V1 al cuadrado entre 2, y esto define la presión de estancamiento asociada con el estado 1. Porque es posible usar la ecuación de Bernoulli para determinar la presión de estancamiento en un fluido incompresible. Decíamos que estas son las características para definir el estado de estancamiento. No hay transferencia de calor, no hay irreversibilidad. Entonces, si a esas suposiciones le agregamos que el fluido es incompresible, se establecen todas las suposiciones necesarias para utilizar la ecuación de Bernoulli, tal y como debe haber sido descrito en su curso de Mecánica de Fluidos 1. Sin embargo, todo lo que hemos hecho hasta ahora, hemos indicado que lo hacemos para establecer las bases conceptuales del análisis de flujo compresible. Así que hasta aquí la suposición de incompresible y esta ecuación de presión de estancamiento en función de una presión y una velocidad solo es válida para incompresible. De aquí en adelante debemos ser un poco más generales para definir el estado de estancamiento de tal manera que nos pueda servir en el análisis de flujo compresible. Lo que sí es cierto es que si establecemos balance de energía, vamos a establecer acá un flujo en un ducto y un volumen de control. Acá vamos a tener un flujo de masa de entrada con propiedades H de entrada, H velocidad de entrada, Z de entrada, temperatura de entrada, presión de entrada, etcétera, etcétera. Y acá vamos a tener un flujo de masa de salida con propiedades H de salida, velocidad de salida, temperatura de salida, Z de salida. Si no hay transferencia de calor, ni cambios de energía potencial, ni un dispositivo de potencia, la ecuación de balance de energía se reduce o indicaría que la energía de flujo a la entrada tiene que ser igual a la energía de flujo a la salida. Y esto es igual al flujo de masa en 1 por H1 más V1 al cuadrado entre 2 más G por Z1 debe ser igual al flujo de masa en 2 por H2 más la velocidad de 2 al cuadrado entre 2 más G por Z2. En condiciones estacionarias, estos dos flujos de masa son diferentes y esto conduce a la ecuación que tenemos aquí. Sin embargo, el estado 1 va a definir las condiciones del estado local. Así que vamos a estado 1, las propiedades del estado 1 son propiedades locales. Y el estado 2 representa el estado de estancamiento. Por lo tanto, vamos a eliminar el 2 y le vamos a asignar el subíndice 0 que va a representar estado de estancamiento.
Una de las características para definir el estado de estancamiento es que no hay cambios en energía potencial. El fluido es llevado al reposo, de tal manera que la entalpía de estancamiento está definida en forma general como la entalpía más la velocidad al cuadrado entre 2. Si yo establezco aquí las propiedades de un estado 1 a lo largo del flujo, este estado de estancamiento, ¿con quién va a estar asociado? Va a estar asociado con ese mismo estado. Si más adelante en la corriente de flujo, suponga que por acá hubiera un estado 3, la entalpía de estancamiento del estado 3 tendría que ser igual a H3 más V3 al cuadrado entre 2. Se repito, y esto puede ser confuso, cada estado de estancamiento está relacionado con un estado local. Y yo no necesito llevar físicamente este estado al reposo para poder asociar ese estado local con un estado de estancamiento. Y eso es importante que sea reconocido y entendido. Por lo tanto, si la manera en que lo hemos explicado ha generado dudas, por favor, envíen sus consultas a través del foro. Entonces, H sub 0 representa la entalpía de estancamiento y es igual a la sumatoria de la entalpía más la velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, el subíndice que yo le ponga aquí para identificarlo con un estado, también se lo tengo que poner acá en el estado de estancamiento, pues cada estado de estancamiento está asociado con un estado local. Veremos procesos en los que el estado de estancamiento no se ve modificado a lo largo del flujo y veremos procesos en los que el estado de estancamiento va cambiando a medida que el flujo avanza en su recorrido. Nuevamente una nota aclaratoria con respecto a las unidades. Si vamos a cualquier tabla de propiedades, es común que encontremos H en unidades de kilojoules sobre kilogramo. La velocidad usualmente la evaluamos en metros por segundo. Sin embargo, metros cuadrados sobre segundo cuadrado equivale a joules sobre kilogramo. Así que a la hora de evaluar una entalpía de estancamiento a partir de esta definición, debemos garantizar que hacemos una de dos cosas posibles. O cambiamos la entalpía a unidades de joules para sumárselas a la energía cinética en joules por kilogramo, o convertimos la energía cinética dividiendo entre 1000 en kilojoules para sumarla a la entalpía y tener la entalpía de estancamiento en kilojoules. Acá nos preguntan cuál es el cambio en la entalpía de estancamiento de un fluido que atraviesa un proceso adiabático sin dispositivo de transferencia de potencia, donde el cambio en energía potencial es despreciable. Vamos a analizar esa pregunta. Dice, ¿cuál es el cambio en la entalpía de estancamiento de un fluido que atraviesa un proceso adiabático sin dispositivo de potencia, donde el cambio de energía potencial es despreciable? Muy bien. Entonces, aquí es donde empezamos a darle utilidad a las ecuaciones en forma diferencial. Si recordamos balance de energía en forma diferencial, decíamos que de H más la derivada de V cuadrado entre 2 más G por dz era igual a delta Q menos delta W. Y este es un delta Q de entrada y este es un delta W de salida. Y vamos a ver qué características indica este recuadro. Dice, cambia la entalpía de estancamiento de un fluido que atraviesa un proceso adiabático. El proceso es adiabático, sin dispositivo de transferencia de potencia,
donde los cambios de energía potencial son despreciables. Así que esto también es cero. ¿A qué se reduce nuestra ecuación de balance de energía? Se reduce a esto. La suma de dos derivadas es la derivada de la suma. Así que acá podemos decir que la derivada de h más v cuadrado entre 2 es igual a 0. Pero ¿qué representa lo que tenemos dentro del paréntesis de esta última derivada? Eso define la entalpía de estancamiento, de tal manera que y para responder entonces al cuestionamiento realizado en este recuadro, debemos decir que la entalpía de estancamiento a lo largo de ese proceso permanece constante. Esa es la forma diferencial de llegar a esa conclusión. No a todo el mundo le gustan los diferenciales, así que vamos a seguir una forma diferente para llegar a la misma conclusión. Así que vamos a aplicar balance de energía a lo largo de un volumen de control siguiendo estas características. Entonces, si la ecuación de balance de energía en condiciones estacionarias dice que 0 es igual a la energía de flujo a la entrada menos la energía o la razón de energía de flujo de salida más Q punto de entrada menos W punto de salida. Acá no hay ninguno de estos dos. Llegamos a la conclusión de que la energía del flujo a la entrada tiene que ser igual a la energía de flujo a la salida. Así que el flujo de masa a la entrada por h de entrada más v de entrada al cuadrado entre 2 más g por z de entrada debe ser igual a flujo de masa de salida por h de salida más v de salida al cuadrado entre 2 más g por z de salida. En condiciones estacionarias, estas dos cosas son iguales, esto y esto es igual. ¿A qué conclusión llegamos en este caso? Tenemos que h de entrada más la velocidad de entrada al cuadrado entre 2 tiene que ser igual a h de salida más la velocidad de salida al cuadrado entre 2. Si en vez de llamarles entradas y salidas, simplemente le llamamos punto 1 y punto 2. El lado izquierdo define la entalpía de estancamiento asociada con las propiedades locales del estado 1. Y el lado derecho representa la entalpía de estancamiento asociada con las propiedades locales del estado 2. Así que llegamos a la conclusión de que, de igual manera, la entalpía en dos puntos comparados a lo largo de la corriente de flujo que está descrito por esta pregunta, que lo único que yo le agregaría es que el proceso es estacionario. Ya sea por la forma diferencial o por la forma finita, o por la forma aplicada a una región finita, obtenemos la misma conclusión que para las características descritas en el recuadro, la entalpía de estancamiento permanece constante. Ya tenemos una propiedad que define el estado de estancamiento, que define o asociada con el estado de estancamiento. El estado de estancamiento aún no está definido. Necesitamos establecer una segunda propiedad para definir completamente el estado de estancamiento y poder evaluar todas las propiedades del estado de estancamiento.
Y siguiendo el criterio de tratar de mantener las clases o las grabaciones entre 45 minutos y una hora, yo voy a detener aquí la grabación de esta clase para continuar con la definición del estado de estancamiento en una siguiente grabación. Así que hasta la próxima, jóvenes. Recuerden hacer sus consultas a través del foro correspondiente al módulo que estamos estudiando. Hasta la próxima.